Richard no lo pensó. Irrumpió por la puerta con voz atronadora. ¿Qué demonios se está pasando aquí? Estabas llenando la cabeza de mis hijos con tonterías religiosas. En mi casa, después de la muerte de su madre. Estás despedido, dijo simplemente. Quiero que te vayas. Esta noche. Richard Carter se quedó paralizado en el umbral de la habitación de sus hijos, con su traje Armani aún húmedo por la lluvia de diciembre. El maletín de cuero que llevaba en la mano se deslizó al suelo con un golpe sordo contra la alfombra persa, pero no se dio cuenta. No podía moverse. No podía respirar. Allí, bajo la suave luz de la lámpara de noche con forma de dinosaurio, estaban arrodillados sus 3 hijos trillizos de 7 años, Michael, Matthew y Mason. Sus pequeñas manos estaban entrelazadas, con la cabeza gacha. Pero no fue la visión de sus hijos lo que le hizo hervir la sangre. Era Belinda, la empleada doméstica negra que había contratado hacía apenas 3 meses. Arrodillada junto a ellos, su voz suave guiándolos a través de palabras que hicieron que el pecho de Richard se le oprimiera de rabia. Y Dios, por favor, ayuda a papá a que ya no esté tan triste, susurró Michael con la voz quebrada. Intenta ocultarlo. Pero sabemos que también extraña a mamá. Qué bonito, cariño, dijo Belinda suavemente, con la mano apoyada en el hombro de Michael. Dios escucha cada palabra. Richard apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensó que se le iban a romper los dientes. Una oración en su casa después de todo lo que había pasado, después de que Dios les hubiera arrebatado a Sara en aquel horrible accidente de coche hacía apenas 6 meses. ¿Cómo se atrevía esta mujer a llenarles la cabeza a sus hijos con cuentos de hadas sobre un Dios al que claramente no le importaba? ¿Su familia? Y por favor, añadió Mason con la voz apenas audible. Dile a mamá que llevamos los pijamas iguales que nos compró, los que tienen cohetes. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos remontarnos al principio. 3 meses antes, Richard Carter había estado al límite. ¿Se imaginan ser uno de los multimillonarios tecnológicos más exitosos de Nueva York, pero incapaz de mantener unida a su familia? Esa era su realidad tras la muerte de Sara. Los niños apenas habían pronunciado unas pocas palabras. Desde el funeral, picaban la comida. Tenían pesadillas todas las noches. Y Richard se volcó. En el trabajo, saliendo antes del amanecer y regresando cuando ya estaban dormidos. Era más fácil que enfrentarse a esos 3 pares de ojos que eran idénticos a los de Sara. Había tenido 7 niñeras en 2 meses. Los niños no les hablaban. No comían, ni siquiera las miraban. Simplemente se sentaban en su habitación mirando la foto de su madre en la mesilla de noche. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. La mañana en que Belinda Washington llegó para su entrevista, Richard casi la despidió sin siquiera conocerla. Estaba agotado, con solo 3 horas de sueño y demasiado café. Pero algo en su serena presencia lo hizo detenerse. Era más joven que las otras niñeras que había entrevistado, tal vez unos 35 años, con el pelo natural recogido en un colorido pañuelo y los ojos más bondadosos que jamás había visto. No tenía el típico currículum de niñera. Había sido maestra de kinder y luego había cuidado a su madre durante su enfermedad de cáncer. Señor Carter, dijo con esa voz cálida y firme. Sé que busca a alguien con más experiencia formal como niñera. Pero a veces los niños que sufren no necesitan credenciales. Necesitan a alguien que entienda la pérdida. ¿Y usted entiende la pérdida?, preguntó Richard secamente. Perdí a mi mamá hace 6 meses, al mismo tiempo que sus hijos perdieron a la suya. Ella lo miró fijamente a los ojos. El dolor reconoce el dolor, señor Carter. Tal vez eso es lo que sus hijos necesitan. Alguien que no intente arreglarlos ni presionarlos. Simplemente alguien que los entienda. Espera, tengo que contarte algo crucial. Richard no creía en señales, ni en el destino,
ni en esas tonterías. Era un hombre de lógica, algoritmos y datos. Pero cuando Belinda mencionó 6 meses, algo en su interior se estremeció. No se imaginaba que esa decisión lo cambiaría todo. En contra de su buen juicio, la acompañó arriba para que conociera a los chicos. Estaban en su sitio de siempre, sentados en la cama de Mason, mirando al vacío. Ni siquiera levantaron la vista cuando les presentó a Belinda. Pero entonces ella hizo algo inesperado. No intentó hablar con ellos ni animarlos a hacer nada. Simplemente se sentó en el suelo, sacó unos libros para colorear de su bolso y empezó a colorear en silencio. Después de 10 minutos, Matthew se asomó por el borde de la cama. «Te estás saliendo de las líneas», susurró. «¿En serio?», respondió Belinda, mirando su obra pensativa. «¿Sabes qué? Tienes razón. Me enseñas a hacerlo mejor». Y así, sin más, Matthew se había deslizado de la cama y se había sentado a su lado. No tenían ni idea de que solo les quedaban 3 meses antes de que todo estallara. Durante el primer mes, Belinda obró milagros. Los niños volvieron a comer. Empezaron a hablar. No mucho, pero pequeñas cosas. «Señorita Belinda, ¿podemos comer sándwiches?». «Oh, señorita Belinda, ¿nos lee un cuento?». Richard notó los cambios desde lejos. Había instalado cámaras en todas las habitaciones. Por seguridad, se decía a sí mismo, y observaba desde su despacho como Belinda, con dulzura. Ella los animó a volver a la vida. Nunca presionó, nunca exigió nada. Simplemente estuvo ahí. Pero fue entonces cuando empezaron a suceder pequeñas cosas que Richard descartó al principio. Llegaba a casa y encontraba las manos de los niños entrelazadas antes de la cena. Belinda decía, «Estamos agradecidos por esta comida». Solo gratitud, se decía a sí mismo. Nada religioso. Luego estaban los cuentos antes de dormir. No eran exactamente historias bíblicas, sino relatos sobre bondad, esperanza y amor que incomodaban a Richard cuando los oía a través del monitor. De hecho, permítame detenerme aquí porque este detalle es importante. Richard había sido criado como un ateo estricto por padres que creían que la religión era una debilidad. Cuando se casó con Sarah, ella aceptó criar a sus hijos sin lo que Richard llamaba contaminación religiosa. Fue una de las pocas cosas por las que discutieron antes de su muerte. «¿Qué pasa si preguntan por el cielo cuando alguien muere?», había preguntado Sarah una vez. «Les decimos la verdad. La gente muere y ese es el final», había respondido Richard con firmeza. Sarah parecía triste, pero no había insistido. Ahora Richard se preguntaba si ella habría querido las cosas de otra manera. En exactamente 17 minutos, sus vidas cambiarían para siempre, aunque ninguno de ellos lo sabía aún. El segundo mes trajo más cambios. Los niños volvían a reír de verdad. Richard lo oyó una tarde al llegar temprano a casa. El sonido lo dejó paralizado. ¿Cuándo había sido la última vez que había oído reír a su hijo? Pero con la risa llegaron preguntas que le pusieron la piel de gallina. «Papá», preguntó Michael en la cena una noche, «¿dónde crees que está mamá?». El tenedor de Richard se quedó congelado a medio camino de su boca. Belinda, que servía el postre, también se detuvo a observar. «Se ha ido, Michael». «Ya lo hemos hablado». «¿Pero a dónde se ha ido?», insistió Mason. «La señorita Belinda dice que la energía nunca desaparece. Solo cambia de forma». «Entonces, ¿a dónde se ha ido la energía de mamá?». Richard le lanzó a Belinda una mirada fulminante. La señorita Belinda debería dedicarse a preparar el almuerzo y ayudar con los deberes. Los niños se habían quedado callados y Richard vio algo en los ojos de Belinda. No desafío, sino tristeza por él. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser para Richard? ¿Sentir que perdía el control de su propia casa? Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Al tercer mes, Richard empezó a notar cambios más serios. Los niños pedían visitar la tumba de su madre.
algo que no habían hecho desde el funeral. Dibujaban ángeles. Preguntaban por las almas. Y los espíritus y el lugar a donde va el amor cuando la gente muere. Richard confrontó a Belinda una mañana después de que los niños se fueran a la escuela. ¿Qué les estás enseñando? ¿Cómo sobrellevar el duelo, señor Carter? Ella respondió con calma. ¿Cómo? Tener esperanza. ¿Esperanza? Richard rió con amargura. La esperanza es cruel. Es mejor que acepten la realidad. ¿Y qué realidad es esa? Que su madre simplemente se ha ido. Que el amor simplemente termina. La voz de Belinda se mantuvo suave. Esos niños se ahogan en preguntas que no vas a responder. Solo les estoy tendiendo una mano. Una mano de cuentos de hadas, una mano de la posibilidad de que el amor de su madre aún exista en algún lugar, aunque no podamos verlo. Richard había querido despedirla en ese mismo instante, pero los niños estaban también. Se estaban desenvolviendo. Se dijo a sí mismo que lo abordaría después de las vacaciones. Lo que no sabían era que la confrontación llegaría mucho antes. Esa noche de diciembre, Richard había llegado a casa 3 horas antes, una reunión cancelada en Tokio, un vuelo que aterrizó antes de lo previsto. Quería sorprender a los niños, tal vez incluso intentar conectar con ellos como Belinda parecía hacerlo, con tanta naturalidad. La casa estaba en silencio mientras subía las escaleras. Había escuchado voces suaves provenientes de la habitación de los niños y había sonreído. Probablemente Belinda les estaba leyendo un cuento, pero al acercarse a la puerta, escuchó palabras que le helaron la sangre. Ahora recemos por papá, decía Belinda. Recen. Esa palabra golpeó a Richard como un puñetazo. Se había quedado paralizado. Mientras sus hijos de 7 años, sus hijos lógicos y de mentalidad científica, se arrodillaban junto a sus camas, hablando con un Dios imaginario sobre su madre muerta. Dios, decía ahora Matthew, con una voz más fuerte que Richard no la había oído en meses. Gracias por enviar a la señorita Belinda. Nos hace sentir que mamá todavía nos cuida. Y gracias por los sueños en los que mamá nos visita, añadió Mason. La señorita Belinda dice que son regalos especiales. La visión de Richard se nubló. Sueños, regalos. Esta mujer estaba llenando las cabezas de sus hijos con delirios destructivos. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Richard no pensó. Irrumpió por la puerta, con la voz atronadora. ¿Qué demonios está pasando aquí? Los niños dieron un respingo y se pusieron de pie de un salto. Belinda se levantó. Con gracia, sin miedo en los ojos. Señor Carter, estábamos. Sé perfectamente lo que estabas haciendo. La voz de Richard hizo temblar los cuadros de la pared. Le estabas metiendo ideas religiosas a mi hijo en la cabeza. En mi casa después de que su madre muriera. Papá, por favor. Empezó Michael, con lágrimas ya asomándose. Vete a la cama ya. Richard. El tono de Richard no admitía réplica. Los chicos se metieron rápidamente en sus camas, tapándose hasta la barbilla. Richard se giró hacia Belinda con voz baja y amenazante. A mi despacho. Mientras bajaban las escaleras, la mente de Richard daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuánto daño se había hecho? ¿Cómo había podido ser tan ciego? En su despacho, Richard no se sentó. Se quedó de pie tras su escritorio como una fortaleza, fulminando con la mirada a Belinda, que permanecía impasible frente a él. Estás despedida, dijo simplemente. Quiero que te vayas esta misma noche. Belinda asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Entiendes? ¿Comprendes que has traicionado mi confianza? ¿Que has desobedecido mis deseos explícitos para mis hijos? ¿Cuáles eran esos deseos, señor Carter? Fingir que la muerte no duele, actuar como si el amor desapareciera, no mencionar jamás a su madre, no llenarles la cabeza de fantasía sobre el cielo, Dios y la esperanza. Belinda interrumpió con suavidad. Señor Carter,
Sus hijos se estaban muriendo por dentro. Necesitaban algo a lo que aferrarse. Necesitan la verdad. ¿La verdad de quién? ¿La suya? ¿La verdad que dice que su madre se ha ido para siempre? ¿Que todo ese amor simplemente se acabó? Las lágrimas brillaron en los ojos de Belinda. Esos niños se asfixiaban bajo esa verdad. Richard golpeó el escritorio con la mano. «Fuera. Fuera ahora mismo o llamo a seguridad». Pero fue entonces cuando todo cambió de una manera que Richard jamás esperó. Belinda metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo colocó con delicadeza sobre su escritorio. «¿Qué es esto?» «Una carta de Matthew. La escribió ayer, pero tenía demasiado miedo para dársela». Richard miró el papel como si fuera a morderlo. «Dije que te fueras. Léelo después de que me vaya», dijo Belinda en voz baja. «Y señor Carter, esos chicos no están rezando porque yo se lo haya dicho. Rezan porque están desesperados por sentirse conectados con su madre y con usted». Se giró y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Cree que la fe es debilidad? Pero a veces, señor Carter, se necesita más fuerza para creer en algo que no se puede ver que para rechazar todo lo que no se puede controlar. 20 minutos después, Richard oyó la puerta principal cerrarse. Belinda se había ido. La casa se sintió de repente más fría, más vacía. Richard podía oír a los chicos llorando arriba, pero no fue a verlos. Todavía no. En cambio, se sentó en su escritorio y desdobló la carta de Matthew con manos temblorosas. Lo que leyó allí lo atormentaría para siempre. La carta contenía palabras que destrozarían las barreras cuidadosamente construidas por Richard y lo obligarían a afrontar la verdad sobre el dolor, la fe y lo que sus hijos realmente querían. Lo necesitaba. Pero una visita inesperada y una amenaza legal. Pronto le harían darse cuenta de que Belinda podría haber estado protegiendo a su familia de maneras que jamás imaginó. Las manos de Richard temblaban mientras leía las palabras cuidadosamente escritas de Matthew. «Querido papá, la señorita Belinda dijo que debía escribir mis sentimientos. Tengo miedo de decirte esto, pero te oigo llorar por las noches. Sé que también extrañas a mamá. Queremos abrazarte, pero siempre pareces tan enojado. La señorita Belinda nos enseñó que incluso los papás fuertes necesitan amor. Rezamos por ti todas las noches para que no estés tan solo. Por favor, no te enojes. Te queremos. Tu hijo, Matthew. PD. Mason quiere que sepas que te guardó una galleta del almuerzo. Está en tu maletín para cuando tengas hambre en el trabajo». La vista de Richard se nubló. Buscó en su maletín y allí, envuelta en una servilleta, había una galleta con chispas de chocolate con una nota para papá. «Con cariño, Mason». Lo que sucedió después todavía me da escalofríos. Subió las escaleras lentamente, cada paso más pesado que el al final. Aún podía oír el llanto ahogado que venía de la habitación del niño. De pie frente a la puerta, Richard apoyó la palma de la mano en la madera, escuchando. «Quiero a la señorita Belinda», sollozó Michael. «Papá nos odia», susurró Mason. «No», dijo Matthew, intentando ser fuerte. «Solo está triste», dijo la señorita Belinda. «A veces, la tristeza parece ira». Richard abrió la puerta de golpe. 3 pares de ojos. Los ojos de Sara lo miraron con una mezcla de miedo y esperanza. «Chicos», empezó, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué se había equivocado? ¿Que no sabía cómo ser su padre sin su madre? Se imaginan estar ahí parados, dándose cuenta de que se han convertido en aquello que sus hijos temen. ¿De verdad la señorita Belinda se ha ido para siempre?, preguntó Mason con una vocecita. Richard se sentó en el borde de la cama de Matthew. «Sí, rompió las reglas». «¿Qué reglas?», preguntó Michael con sorprendente vehemencia. «La regla de no ayudarnos a sentir mejor. La regla de no hablar de mamá».
La regla de... Richard se detuvo. ¿Cómo podía explicar su miedo a la religión a niños de 7 años que solo buscaban consuelo? Sabemos que no crees en Dios, papá, dijo Matthew en voz baja. La señorita Belinda nos lo dijo. Dijo que estaba bien que cada uno tenga creencias diferentes. Esto tomó a Richard por sorpresa. Dijo que crees en la ciencia y en los hechos, y que eso también está bien. Dijo, hay muchas maneras de amar y recordar a las personas. No se imaginaban que esta conversación lo cambiaría todo, pero rezar nos ayuda. Mason añadió, cuando hablamos con Dios, sentimos que también hablamos con mamá, como si ella pueden oírnos. Richard sintió un nudo en la garganta, y eso le tranquilizó. Los 3 chicos asintieron. Díganme, dijo Richard, sorprendiéndose a sí mismo. Díganme por qué rezan. Durante la siguiente hora, sus hijos hablaron de verdad. Por primera vez desde la muerte de Sarah, se sinceraron sobre sus miedos, sus sueños, sus recuerdos. Le contaron sobre las pesadillas que Belinda les ayudaba a ahuyentar con sus oraciones, sobre los ejercicios de respiración que les enseñaba cuando el dolor era demasiado grande, sobre el diario donde escribían cartas a su madre. Esperen, tengo que decirles algo crucial. Richard no había oído a su hijo decir tantas palabras en 6 meses. Mientras hablaban, animados y emocionados, se dio cuenta de algo terrible. Belinda no había estado destruyendo a su familia. La había estado salvando. Papá, dijo Michael finalmente, ¿puedes hacer que la señorita Belinda regrese? El teléfono de Richard sonó antes de que pudiera contestar. Era su empresa de seguridad. Señor Carter, hay una mujer en su puerta. Dice que es la señora. La hermana de Sarah Carter, Clara Reynolds. A Richard se le heló la sangre. Clara, la hermana de Sarah, con la que ella no había ido al funeral, con la que había discutido por dinero durante años. ¿Qué hacía? ¿Aquí ahora? No la dejes entrar, dijo Richard. Yo me encargo. Pero, fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. A la mañana siguiente, Richard se despertó y encontró documentos legales deslizados por debajo de la puerta. Clara solicitaba la custodia de los niños, alegando que Richard era un padre negligente que los dejaba con cuidadores inadecuados y les negaba el apoyo emocional y espiritual necesario. Adjuntaban fotos, capturas de pantalla de las grabaciones de la cámara de la niñera a las que él no sabía que habían accedido. Fotos de Belinda, enseñándoles a rezar a los niños, de Richard gritando la noche anterior, de las muchas noches que no estaba en casa. El abogado de Richard llamó en menos de 1 hora. Richard, esto es serio. Alega represión religiosa y negligencia emocional. Dice que tiene pruebas de que despediste a una cuidadora por ayudar a los niños a procesar su duelo. Es una locura. ¿Es cierto? Richard no pudo responder. Richard, los jueces de familia no ven con buenos ojos a los padres que impiden que los niños desarrollen mecanismos de afrontamiento saludables, especialmente después de un trauma. Y si esta mujer, Belinda, testifica en tu contra, no haría eso. ¿Estás seguro? La despediste por rezar con tus hijos. No tenía ni idea de que solo les quedaban 72 horas antes de la audiencia de custodia de emergencia. Richard hizo algo que no había hecho en años. Entró en pánico. No la preocupación estratégica y controlada de un director ejecutivo, sino un terror real y profundo. Podía perder a sus hijos. Después de haber perdido ya a Sarah, también podía perderlos a ellos. Encontró el número de Belinda y llamó. Nadie contestó. Volvió a llamar una y otra vez. Finalmente, a la 7ª llamada, ella contestó. Señor Carter, lo necesito, exclamó. Por favor, cometí un error. Un error terrible. Mis hijos lo necesitan. Yo lo necesito. Silencio. El otro extremo. Clara está intentando llevárselos. Él.
Continuó desesperado. La hermana de Sara. Tiene fotos, pruebas. Dice que soy un padre negligente y tal vez tenga razón. No eres un padre negligente, dijo Belinda con dulzura. Estás sufriendo. Por favor, vuelve. Te duplicaré el sueldo, lo triplicaré, lo que quieras. Esto no se trata de dinero, señor Carter. Entonces, ¿qué? ¿Qué quiere? Quiero que escuche, que me escuche de verdad, y más importante aún, que escuche a sus hijos. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Belinda accedió a reunirse con él en una cafetería esa tarde. Richard llegó temprano, nervioso como un adolescente. Cuando ella entró, le sorprendió lo cansada que se veía. No he dormido, admitió, sentándose. He estado preocupada por los niños. Lloraron toda la noche. Richard dijo que preguntaron por usted una y otra vez. ¿Y qué les dijo? Richard miró sus manos. La verdad. Que cometí un error. Que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Era este el momento. El momento en que Richard tenía que ser honesto. Cuando Sara murió, los chicos preguntaron a dónde había ido. No tenía una respuesta que no sonara a mentira. ¿El cielo? No creo en eso. Simplemente se fue. Eso me pareció cruel, así que no dije nada. Y seguí sin decir nada hasta que dejaron de preguntar. En realidad, permítanme hacer una pausa aquí porque este detalle es importante. Belinda extendió la mano sobre la mesa y le tomó la mano. Era el primer consuelo humano que Richard aceptaba desde la muerte de Sara. La fe no se trata de tener todas las respuestas, dijo. Se trata de estar bien con no saber. Tus hijos no necesitan que creas lo que ellos creen. Necesitan que respetes su búsqueda de consuelo. No sé cómo hacer eso. Aprendes de la misma manera que ellos están aprendiendo a vivir sin su madre. Richard sacó los documentos legales. Clara te usará en mi contra. Dirá que te despedí por motivos religiosos. Belinda estudió los papeles. ¿Cuándo? ¿La audiencia? 3 días. Después. Tenemos trabajo que hacer. ¿Te imaginas el alivio que sintió Richard? Pero Belinda no había terminado. Si regreso, las cosas cambian, dijo con firmeza. Cenarás con los chicos todas las noches. Participarás en la rutina de ir a dormir. Si quieren rezar, tú, siéntate con ellos con respeto. No tienes que rezar, pero no te vayas. ¿Qué más? Terapia para todos. Terapia de verdad. No solo tirar el dinero al problema. Listo. Y señor Carter, necesita hablar de Sara. Sus hijos necesitan oírle decir su nombre, compartir recuerdos, incluso llorar si lo necesita. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. No sé si puedo. Entonces les enseñaremos de la misma manera que les enseñé a rezar. Palabra por palabra. En exactamente 67 horas, se enfrentarían a Clara en el juzgado, y todo dependería de lo que sucediera después. Belinda regresó esa noche. La alegría de los niños fue explosiva. Corrieron hacia ella, aferrándose como si pudiera desaparecer de nuevo. Richard observaba desde la puerta, viendo claramente lo que casi había destruido. Señorita Belinda, dijo Mason entre lágrimas. Papá dice que usted puede enseñarnos lo que queramos aprender. Belinda miró a Richard por encima de sus cabezas. ¿De verdad? Richard asintió. Lo que sea que les ayude. Esa noche, por primera vez, Richard se quedó a la hora de dormir. Cuando los niños se arrodillaron para rezar, él no se arrodilló, sino que se sentó en la cama, presente y escuchando. Dios, rezó Michael. Gracias por traer de vuelta a la señorita Belinda y gracias por ayudar a papá a tener menos miedo. A Richard le ardían los ojos. ¿Cuándo se había vuelto tan perspicaz su hijo de 7 años? Durante los 2 días siguientes, Belinda transformó su defensa. Documentó todo, la mejoría del niño, su crecimiento emocional, la estabilidad que ella le brindaba. Hizo que
La terapeuta de Richard escribiera una carta sobre su progreso en las sesiones de terapia de duelo a las que había comenzado a asistir. Inmediatamente, recopiló informes de los maestros que mostraban la mejoría del niño desde su llegada. Pero lo más importante fue que preparó a Richard para hacer algo que nunca antes había hecho: ser vulnerable en público. La mañana de la audiencia llegó gris y fría. Richard vistió a sus hijos con sus mejores trajes, los que Sara les había comprado para las fotos de la tarjeta navideña del año pasado, que nunca se tomaron. «¿Te vamos a perder, papá?», preguntó Matthew en voz baja. «No», dijo Richard con firmeza. «Somos una familia y las familias luchan por los demás. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación?». La sala del tribunal era más pequeña de lo que Richard esperaba. Clara estaba sentada con su abogada, con un aspecto justo y decidido. Llevaba el color favorito de Sara, el morado, lo que parecía una crueldad deliberada. La jueza, una mujer mayor con ojos amables, revisó los documentos. «Esta es una audiencia de custodia de emergencia sobre el bienestar de 3 menores. Señora Reynolds, puede presentar su caso». La abogada de Clara pintó un panorama desolador. Un padre ausente que trabajaba jornadas de 18 horas, que había despedido a una querida cuidadora por ofrecer consuelo espiritual, que ni siquiera podía pronunciar el nombre de su difunta esposa a sus hijos. «Estos niños están sufriendo», dijo la abogada. Concluyó, «necesitan estabilidad, afecto y la libertad de procesar su duelo sin restricciones». Entonces le tocó el turno a Richard. Su abogado comenzó a levantarse, pero Richard lo detuvo. «Me gustaría hablar por mí mismo, su señoría». El juez asintió. Richard se puso de pie, con las piernas temblando. «Su señoría, todo lo que dijo el abogado de Clara es cierto o fue cierto». Respiró hondo. «Hace 6 meses, perdí a mi esposa. Pero en realidad, me perdí a mí mismo. Llegué a tener tanto miedo de sentir dolor que dejé de sentir nada. Y peor aún, intenté impedir que mis hijos también sintieran». La sala quedó en silencio. «Hace 3 meses. Contraté a Belinda Washington, no porque tuviera el mejor currículum, sino porque entendía la pérdida. No solo se preocupó por mis hijos, les devolvió la vida. Y cuando los vi rezando hace 3 noches, reaccioné con ira. Porque estaba aterrorizado». «¿Aterrorizado de qué, señor Carter?», preguntó el juez. «Oh, de la esperanza, su señoría. De creer en algo que no podía controlar ni comprender. De admitir que tal vez mi forma de llorar, de negar, de trabajar, de evitar, estaba matando a nuestra familia». Las lágrimas corrían por el rostro de Richard. Él no las borró. «Despedí a la señorita Belinda porque les dio a mis hijos lo que yo no pude. Permiso para tener esperanza, para creer que el amor de su madre aún existía en algún lugar. Pero la volví a contratar porque me di cuenta de algo. Mis hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan uno presente. Uno que aprenda junto a ellos a vivir con la pérdida». Lo que no sabían era que lo que sucedió después sorprendería a todos. «Su señoría», dijo una vocecita desde la galería. «¿Puedo decir?». Era Matthew, de pie sobre su asiento para que lo vieran. El juez pareció sorprendido. «Esto es inusual, pero acérquese al estrado, joven». Matthew avanzó, seguido por sus hermanos. Richard intentó detenerlos, pero Belinda le tocó el brazo, negando con la cabeza. «Su señoría», dijo Matthew con voz clara. «La tía Clara no vino al funeral de mamá. No nos llamó en nuestro cumpleaños. Solo apareció cuando la señorita Belinda nos enseñó a rezar. Eso no tiene que ver con nosotros. Eso se debe a que no le cae bien papá». Mason añadió: «Papá se está esforzando mucho. Cenó con nosotros anoche. Incluso intentó preparar los espaguetis de mamá, pero se le quemaron y pedimos pizza». En la sala del tribunal se oyeron risitas. Michael, el más callado,
Habló al final. Ya. Perdimos a nuestra mamá. Por favor, no se lleven también a nuestro papá. Está triste, pero es nuestra tristeza. Y la señorita Belinda nos ayuda a todos a estar menos tristes juntos. El juez se dirigió a Belinda. Señorita Washington, ¿podría hablar de su experiencia con esta familia? Belinda se puso de pie con elegancia. Su señoría, he trabajado con niños en duelo durante años. Lo que veo en el hogar de los Carter no es negligencia. Es una familia aprendiendo a reconstruirse. El señor Carter no es perfecto, pero lo intenta. Va a terapia. Está presente. Permite que sus hijos exploren su duelo a su manera, incluso cuando desafía sus creencias. Y el aspecto religioso, la fe. Es mi consuelo, su señoría, pero no es el único camino. Lo que importa es que estos niños tengan espacio para cuestionar, para buscar, para tener esperanza. El señor Carter les está dando ese espacio ahora. El juez miró a Clara. Señora Reynolds, ¿cuál es su relación con los niños? Clara titubeó. Sara y yo teníamos diferencias. ¿Ha pasado tiempo con ellos desde la muerte de su madre? No. Pero, ¿le ha ofrecido apoyo al señor Carter durante este difícil momento? No lo habría aceptado. ¿Lo intentó? Silencio. La jueza tomó su decisión rápidamente. No veo evidencia de negligencia ni abuso. Veo a una familia en duelo que trabaja con apoyo profesional para sanar. Señora Reynolds, si bien sus preocupaciones pueden tener mérito en teoría, perturbar la vida de estos niños causaría más daño que bien. Miró a Richard. Señor Carter, el dolor nos hace a todos padres imperfectos a veces, pero estar presentes, incluso imperfectamente, importa. Caso desestimado. Lo que sucedió después todavía me hace llorar. Afuera del juzgado, Clara se acercó a ellos. Sara habría querido que se criaran con fe, dijo con amargura. No, dijo Richard en voz baja. Sara habría querido que se criaran con amor. Fe, ciencia, esperanza, lógica. Esos son solo diferentes lenguajes para el amor. Belinda me enseñó eso. Clara se fue, sin decir una palabra más, y Richard supo que no la volverían a ver. Esa noche, la casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera. Richard incluso preparó la cena con la ayuda de Belinda, y cenaron juntos, compartiendo historias sobre Sara. Por primera vez. ¿Te acuerdas cuando mamá intentó hacer un disfraz de robot para Halloween? Preguntó Mason entre risitas. Se le cayó, deshaciendo, y ella lo convirtió en una caja de cartón y dijo, eras un paquete de Amazon. Rieron hasta llorar, y luego lloraron hasta volver a reír. A la hora de dormir, cuando los niños se arrodillaron para rezar, Richard hizo algo inesperado. Él también se arrodilló. No sé rezar, admitió. Solo habla, dijo Michael sencillamente. Como si estuvieras hablando con alguien que te ama. Así que Richard lo intentó. Sara, si estás en algún lugar, que sepas que lo estoy intentando. No soy bueno en esto, pero lo estoy intentando. Eso estuvo perfecto, papá, susurró Matthew. Pero la historia no termina ahí. Lo que sucedió durante el año siguiente los transformaría a todos. Belinda se convirtió en algo más que una niñera. Se convirtió en parte de la familia. Les enseñó a los niños a cocinar las recetas de su madre. Ayudó a Richard a aprender a trenzar el cabello para el día de la foto. Creó nuevas tradiciones que honraban a Sara y, al mismo tiempo, les permitían seguir adelante. Richard también cambió. Reestructuró su empresa para trabajar desde casa 3 días a la semana. Asistía a todas las obras de teatro escolares, a todos los partidos de fútbol, a todas las horas de acostarse. Empezó a ver la belleza en la fe de sus hijos, aunque no pudiera compartirla por completo. ¿Sabes?, le dijo a Belinda una tarde mientras veían jugar a los niños. Todavía no creo en Dios, pero creo en lo que la fe hace por ellos.
Es suficiente. Es más que suficiente, le aseguró ella. Lo es todo. Un año después de aquella terrible noche en que Richard la despidió, Belinda estaba acostando a los niños cuando Mason preguntó: «Señorita Belinda, ¿es usted nuestro ángel?» «No, cariño. Solo soy alguien que te quiere». «Mamá te mandó, ¿verdad?», preguntó Michael con seguridad. Belinda les dio un beso en la frente a cada uno. Tal vez sí. O tal vez a veces las familias se encuentran de maneras inesperadas. Abajo, Richard hojeaba álbumes de fotos por primera vez desde la muerte de Sarah. Encontró una nota escrita por Sarah, escondida detrás de una foto. Si estás leyendo esto solo, recuerda, el amor no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Busca ayuda. Acepta ayuda. Eso no es debilidad. Es sabiduría. ¿Te imaginas cómo se debió sentir? Encontrar esas palabras justo cuando las necesitaba. Le mostró la nota a Belinda, quien sonrió entre lágrimas. Sabía que necesitabas permiso para dejar entrar a la gente. Sabía muchas cosas, dijo Richard en voz baja. Luego, armándose de valor: Belinda, necesito preguntarte algo. Sí. ¿Considerarías? Quiero decir, los chicos necesitan. Lo que intento decir es... Tomó un respiro. ¿Considerarías hacer este arreglo permanente? No como una empleada, sino como familia, tutora legal si algo me sucediera. Los chicos ya te ven como... Sí, dijo Belinda simplemente. Sí a todo. Redactaron los papeles la semana siguiente. Belinda se convirtió oficialmente en la madrina y tutora legal de los chicos. Pero más que eso, se convirtió en el puente entre la lógica de su padre y la fe de su madre. Les enseñó que ambas cosas podían coexistir. Los chicos se hicieron más fuertes, más seguros de sí mismos. Todavía extrañan a su madre. Eso nunca cambiaría. Pero aprendieron a sobrellevar el dolor y la alegría juntos, como les enseñó Belinda. El dolor no es algo que se supera, explicó ella un día. Es algo con lo que uno crece, como un árbol que crece alrededor de una cerca, hasta que la cerca se convierte en parte de la historia del árbol. Richard aprendió a rezar a su manera, no a un Dios cuya existencia no estaba seguro, sino al amor que sabía que existía, a la memoria de Sarah, a la esperanza misma. Y a veces, muy tarde en la noche, se encontraba dando gracias al universo, al azar, a cualquier fuerza que hubiera enviado a Belinda para salvar a su familia. 5 años después, en la confirmación de los chicos, sí, Richard les permitió elegir su propio camino de fe. Matthew dio un discurso. Cuando nuestra madre murió, pensamos que nuestra familia se había acabado. Pero la señorita Belinda nos enseñó que las familias no se acaban, se transforman. Nuestro padre aprendió a quedarse en lugar de huir. Aprendimos a tener esperanza en lugar de escondernos. Y la señorita Belinda aprendió que a veces salvar a otros significa salvarse a uno mismo también. Él miró a Belinda, que lloraba abiertamente. Una vez preguntaste si mamá te había enviado. Ahora sé la respuesta. El amor te envió. El mismo amor que hace que papá trabaje menos y abrace más. El mismo amor que nos mantuvo unidos cuando todo intentaba separarnos. Richard extendió la mano y tomó la de Belinda. Con los años, su relación se había profundizado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba. Una profunda amistad construida sobre la pérdida compartida y el amor compartido por 3 chicos extraordinarios. Gracias, le susurró mientras Matthew seguía hablando. Por salvarnos. Nos salvamos mutuamente, le susurró ella. Y en ese momento, en esa iglesia, a la que Richard nunca pensó que entraría, rodeado de una fe que no compartía del todo, pero que había aprendido a respetar, Richard comprendió algo profundo. A veces la respuesta a la oración no es lo que creemos, es quien aparece cuando más lo necesitamos.
A veces los ángeles no tienen alas. Tienen ojos bondadosos, corazones pacientes y el valor de enseñar a sanar a las personas heridas. Los chicos tenían razón. Belinda era su ángel. Quizás no enviada del cielo, sino por amor. Y en realidad, pensó Richard mientras observaba a sus hijos, seguros de sí mismos, bondadosos, íntegros. ¿Qué más da? Epílogo. 10 años después. Los chicos, ahora de 17 años, estaban en su graduación de bachillerato. Michael fue el mejor alumno de su promoción. Matthew se dirigía a la escuela de arte. Y Mason tenía una beca completa para ingeniería. Richard, ahora casado de nuevo con una mujer maravillosa que comprendía a su singular familia, estaba junto a Belinda, quien seguía siendo su querida madrina y vivía en la casa de huéspedes que ella misma había ayudado a diseñar. «Lo logramos», dijo Belinda en voz baja. «Los criamos». «No», corrigió Richard, rodeándola con el brazo. «Los amamos. Se criaron solos». Mientras los chicos recibían sus diplomas, Richard juraría que sintió la presencia de Sara. No en un sentido religioso, sino en la sonrisa de sus hijos, en su bondad, en su fortaleza. Quizás eso sí era fe. Creer que el amor perdura en las personas a las que ayudamos, en las vidas que tocamos, en las familias que construimos sobre las cenizas de la pérdida. Aún, ¿no crees en Dios?, bromeó Belinda con dulzura. Richard sonrió. Creo en la gracia, en las segundas oportunidades, en ángeles disfrazados de niñeras que enseñan a los padres testarudos a amar abiertamente. Eso basta. Eso lo es todo. Y así fue. A través de la oración y la presencia, a través de la fe y la duda, a través de la pérdida y el descubrimiento, la familia Carter aprendió que sanar no significa olvidar. Significa llevar el amor adelante de nuevas maneras. Belinda nunca intentó reemplazar a Sara. Simplemente les brindó el espacio necesario para llorar, crecer y finalmente, prosperar. Porque a veces el mayor milagro no reside en lo que creemos, sino en quien nos convertimos cuando alguien cree en nosotros. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más.